Imagina un lugar donde la oscuridad no solo es ausencia de luz, sino una presencia viva que respira en cada rincón, un eco que se arrastra entre paredes húmedas y gritos olvidados. Aquí, donde la historia oficial calla y los registros fueron quemados, comienza un relato que nadie debería escuchar, pero que, una vez revelado, jamás podrá ser olvidado. Este no es un simple relato de miedo, es una crónica prohibida, un viaje hacia lo más profundo de lo humano y lo inhumano, donde cada secreto descubierto cuesta una vida, y cada palabra escrita es una invitación a que algo que nunca debió despertar ponga los ojos sobre ti. No cierres los oídos, no apartes la vista, porque lo que voy a contarte no es ficción, sino el eco de lo que verdaderamente ocurrió, oculto bajo capas de siglos de silencio. La historia comienza con los primeros registros hallados en los archivos de un convento olvidado, donde monjas desaparecieron una tras otra sin dejar rastro. Nadie habló en voz alta de ellas. Pero los muros susurraban sus nombres en las noches más frías. Los documentos, amarillentos y casi deshechos por el tiempo, describían rituales extraños, símbolos tallados en madera y sangre derramada en secreto. El padre Brennan, obsesionado con la verdad, fue el primero en notar los patrones. Cada desaparición coincidía con una fecha marcada por eclipses y noches de luna oscura. Clara, una joven investigadora, descubrió bajo los cimientos del convento un pasadizo que conducía a cámaras selladas, y allí los símbolos eran más claros, más recientes, como si alguien los hubiera renovado hace poco. Margaret, médica de vocación, examinó restos humanos que nunca debieron estar allí. Los huesos mostraban alteraciones imposibles, costillas fusionadas, cráneos alargados, huellas de intervenciones que no correspondían a ninguna práctica médica conocida. Annie Rose, dos mujeres que trabajaban en los archivos, empezaron a notar cambios en las hermanas más ancianas del convento. Sus movimientos eran lentos pero precisos, sus miradas vacías pero dominantes, y sus voces, antes quebradas por la edad, retumbaban como ecos de un vacío insondable. Nadie quería admitirlo, pero lo evidente se imponía. Las monjas no desaparecían, se transformaban en algo que servía a una fuerza desconocida. El padre Whitmore, lejos de negar lo ocurrido, se convirtió en el portavoz de la oscuridad, asegurando que no se trataba de pérdida, sino de elección. Fueron llamadas a servir, decía, mientras sus ojos se iluminaban con un brillo ajeno, imposible de humano. Brennan se enfrentó a él, suplicando cordura, fe y responsabilidad, pero las paredes del convento parecían escucharlo más a Whitmore que a Dios. Y lo peor estaba por llegar. Esa noche, Clara regresó al pasadizo con una lámpara de aceite y un cuaderno. El aire era espeso, como si cada respiración costara fragmentos de alma. Escuchó pasos detrás de ella, pero al girarse no había nadie. El silencio se quebró con un susurro que no provenía de una sola garganta, sino de muchas a la vez, como si las voces de las desaparecidas se hubieran fundido en un coro eterno. No huyas, mira lo que somos. La luz tembló, la pared se abrió con un crujido sordo, y Clara vio lo que nunca debió ver, un círculo de figuras encapuchadas, sus rostros cubiertos, sus manos alzadas en dirección a un altar tallado con símbolos imposibles. Sobre el altar, un cuerpo aún vivo, temblando entre espasmos, con la piel marcada por símbolos brillantes. Como fuego líquido, ella quiso correr, pero sus pies no respondieron. El aire estaba cargado, denso, casi sólido. Una de las figuras se giró hacia ella, y aunque el rostro permanecía oculto, los ojos brillaban con un fulgor ardiente, como carbones encendidos en una oscuridad absoluta. Clara entendió que no había sido una simple intrusa, había sido elegida. Detrás de ella, Brennan apareció, jadeando, con un crucifijo en la mano. Su voz temblaba pero aún resonaba con fuerza: en nombre de Dios, retrocedan. El eco de su grito retumbó en las paredes, pero las figuras no se movieron.
Al contrario, el fuego de los símbolos ardió con más fuerza, y el cuerpo sobre el altar lanzó un grito desgarrador, un alarido que no era humano, sino algo más, algo que atravesaba la piel y se instalaba en los huesos de quien lo escuchaba. Anne y Rose llegaron corriendo, atraídas por el ruido, y lo que vieron las marcaría para siempre. Margaret, detrás de ellas, dejó caer sus instrumentos médicos al suelo al comprender que nada de lo que había estudiado podía explicar aquello. El círculo se abrió, y Whitmore avanzó, ya sin ocultar quién era realmente. Su rostro estaba marcado por los mismos símbolos, su piel ardía con destellos rojos, y su voz sonó profunda, múltiple, como si miles de gargantas hablaran a través de él. No teman, esto no es el fin, es la revelación. Brennan retrocedió, pero ya era tarde. El convento mismo pareció respirar, como si las piedras exhalaran un aire podrido que sofocaba toda fe. Clara cerró los ojos un instante, intentando convencerse de que aquello era un sueño, pero cuando los abrió, lo comprendió. El sueño había terminado. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. El aire del convento parecía volverse más pesado con cada segundo, como si la propia atmósfera se hubiera convertido en un velo que separaba el mundo conocido de una dimensión donde las leyes humanas ya no existían. El grito aún resonaba en la mente de todos, una vibración que no se apagaba, sino que se repetía dentro de los huesos, una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. Brennan, con el crucifijo temblando en su mano, dio un paso adelante, pero su voz se quebró. Las palabras sagradas que había repetido toda su vida ahora sonaban huecas, como si algo hubiera devorado la fe antes de que saliera de sus labios. Whitmore lo observaba con una sonrisa imposible, los símbolos brillando como brasas en su piel, y cada palabra suya sonaba como una sentencia que atravesaba la carne. No luches contra lo inevitable, tú mismo lo sientes, ¿verdad? El vacío responde mejor que el silencio de tu Dios. Margaret retrocedió, sus ojos abiertos con un terror científico, no religioso. Lo que veía era una aberración que ninguna medicina podía explicar. Cuerpos que no morían del todo, huesos que se regeneraban con formas nuevas, y un orden anatómico reescrito por manos invisibles. Anne, en cambio, no podía apartar la mirada. Había algo hipnótico en los cantos, en las voces múltiples que surgían de la nada y del todo, como si el coro proviniera tanto del techo como del suelo, tanto del pasado como del presente. Rose intentaba arrastrarla hacia atrás, pero sus pies estaban clavados al suelo, como si raíces invisibles la sujetaran con una fuerza inquebrantable. Clara, atrapada entre el pánico y la fascinación, aún sentía la vibración del susurro que había escuchado antes. No huyas, mira lo que somos. Esa frase ya no era solo un recuerdo. Ahora resonaba dentro de su mente como si la voz hablara desde adentro de su propia conciencia. De repente, el altar comenzó a moverse, no con un gesto mecánico, sino como si estuviera vivo. Las tallas brillaban y se deformaban, convirtiéndose en figuras en movimiento, rostros que gritaban desde la madera como si fueran almas atrapadas en ella. El cuerpo tendido sobre la superficie se arqueó de nuevo, sus venas iluminadas por una luz roja que corría como fuego líquido. El aire se calentó de golpe, y una ráfaga sofocante apagó la lámpara de Clara, dejando la escena iluminada solo por el resplandor de los símbolos. Fue entonces cuando Brennan gritó un nombre que ninguno de los demás esperaba: Lilith. Su voz retumbó como un trueno en la cámara, y por un instante, el coro de voces se detuvo. El silencio fue aún más aterrador que los cantos, como si el convento entero hubiera contenido la respiración. Whitmore frunció el ceño, sorprendido por aquel reconocimiento, y sus ojos ardieron con un brillo aún más feroz. Veo que tus estudios no han sido en vano, hermano, dijo con una voz que se desdoblaba en tonos graves y agudos a la vez. Pero saber el nombre no te salvará, al contrario, te condena. El cuerpo sobre el altar abrió los ojos, y todos vieron que ya no eran humanos.
eran pozos negros rodeados de un resplandor rojizo, como si el vacío mismo hubiera tomado forma. La boca del cuerpo se abrió en un grito mudo, y de ella emergió una corriente de humo oscuro que se elevó hasta el techo. Dibujando símbolos incandescentes en el aire, Margaret gritó, intentando cubrirse, pero la nube descendió como una lluvia de ceniza ardiente que marcaba la piel con figuras idénticas a las del altar. Anne cayó de rodillas, su voz temblando en un rezo incoherente, mientras Rose trataba de levantarla sin éxito. Clara, en cambio, sintió como el humo se introducía en sus pulmones, quemándola desde dentro, pero al mismo tiempo, sus sentidos se agudizaban, escuchando cada latido del lugar, cada crujido de la piedra, cada suspiro de las figuras encapuchadas. «¿Estás lista?», susurró una voz interna, y ella entendió que ya no podía escapar, que estaba marcada. Brennan, desesperado, alzó el crucifijo y lo golpeó contra el altar. Un destello de luz blanca estalló en la sala, haciendo retroceder a las figuras encapuchadas por un instante. El humo se dispersó, y el cuerpo sobre el altar cayó inmóvil. Aunque los símbolos seguían brillando bajo su piel, Whitmore rugió, no como un hombre, sino como una bestia herida, y la estructura del convento tembló, desprendiendo polvo y fragmentos de piedra del techo. Clara aprovechó el momento para jalar a Margaret y correr hacia el pasadizo, pero la salida parecía más lejana de lo que recordaba, como si el espacio mismo se estuviera alargando a propósito. Anne y Rose tropezaron detrás de ellas, jadeando, y Brennan la siguió, sangrando por la nariz, el rostro desencajado, pero aún con la cruz firmemente agarrada. Los pasillos ya no eran los mismos. Símbolos aparecían grabados en las paredes, ardiendo con un resplandor rojizo, y las sombras parecían moverse por voluntad propia, observándolos con miles de ojos invisibles. El convento ya no era un refugio, era un organismo vivo que los devoraba poco a poco. Margaret comenzó a convulsionar, los símbolos en su piel ardiendo más intensamente que los demás. Brennan la sostuvo, murmurando oraciones, pero cada palabra parecía ser devorada antes de llegar al aire. «No pares de correr», gritó Clara, pero sus propias piernas empezaban a fallar, como si cada paso fuera robado por el suelo. De pronto, escucharon risas, no humanas, sino ecos distorsionados que se repetían de pared en pared. Whitmore aparecía y desaparecía en los pasillos, no caminando, sino surgiendo como un reflejo en cada sombra, acechándolos con paciencia infinita. «No hay salida», dijo su voz, multiplicada en todas direcciones. «Cada paso los acerca más al centro, y en el centro no hay retorno». Clara tropezó, y cuando cayó al suelo vio algo que los demás no notaron: marcas de uñas, arañazos profundos en la piedra, como si muchos antes que ellos hubieran intentado escapar sin éxito. Algunos arañazos tenían sangre seca incrustada. Siglos vieja, el pánico se apoderó de ella, pero también la certeza de que no eran los primeros, y quizá tampoco serían los últimos. El aire se volvió más espeso aún, y un rugido profundo resonó desde lo más bajo del convento, como si una criatura dormida hubiera empezado a despertar. Anne gritó, señalando hacia adelante. Una puerta de hierro, pesada, cubierta de símbolos, bloqueaba el camino. «Ábrela», suplicó Rose, golpeando con todas sus fuerzas. Mientras Brennan recitaba plegarias con voz quebrada, Clara puso las manos sobre el metal, y en ese instante los símbolos ardieron bajo su piel. Reconociéndola, la puerta cedió con un chirrido ensordecedor, revelando una escalera que descendía hacia una oscuridad aún más profunda. No había elección: o bajar, o quedarse a morir devorados por las sombras. Sin mirar atrás, Clara dio el primer paso, y los demás la siguieron. Detrás de ellos, la puerta se cerró sola, sellando su destino. El rugido volvió, más cercano, y las escaleras parecían no tener fin. Con cada peldaño, la temperatura descendía, y el aire olía a tierra, sangre y algo indescriptible, como hierro oxidado mezclado con azufre. Al final,
Una cámara inmensa los recibió, iluminada por un resplandor rojo que no provenía de ninguna antorcha, sino de las propias paredes, que parecían latir como un corazón gigante. En el centro, un círculo perfecto de piedra contenía símbolos que se movían como criaturas vivas, y allí, en el corazón de ese infierno, comprendieron que lo que habían visto hasta ahora era solo la superficie. La verdadera revelación los esperaba abajo. La cámara subterránea vibraba como si estuviera hecha de carne viva, cada latido de sus muros retumbaba en los huesos de los que habían descendido, y el aire mismo parecía condensarse en gotas invisibles que quemaban al entrar en los pulmones. Clara se detuvo al borde del círculo, incapaz de apartar los ojos de los símbolos que se movían como serpientes líquidas, deslizándose y transformándose en nuevas figuras cada vez que parpadeaba. Anne cayó de rodillas, susurrando plegarias rotas que se perdían en el eco de la sala, mientras Rose trataba de sacudirla, pero también sus fuerzas parecían desvanecerse como si la propia piedra las absorbiera. Brennan, jadeante y sangrando por la boca, se acercó al círculo con una mezcla de horror y reverencia, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. «Este es el corazón», murmuró, sus palabras apenas audibles. «El corazón del pacto, aquí se forjó todo». Sus ojos brillaban de locura, o quizás de una fe que había encontrado su última verdad en el lugar más oscuro imaginable. Margaret, aún marcada con símbolos ardientes en su piel, cayó contra la pared, sus convulsiones aumentando mientras los signos parecían fusionarse con sus venas. El resplandor rojo iluminaba su rostro transformándolo en un espectro, un aviso viviente de lo que estaba por venir. Clara dio un paso adelante y sintió como una corriente helada la atravesaba desde la planta de los pies hasta la cabeza, un contacto tan íntimo que casi escuchó su propio nombre susurrado por voces invisibles en su mente. «Eres la llave», decían, y esas palabras perforaban su conciencia con una certeza imposible de ignorar. Whitmore emergió de las sombras sin haber descendido por las escaleras, como si siempre hubiera estado allí, esperándolos. Sus ojos eran brasas, y su voz se expandía como un eco en todas direcciones, resonando tanto dentro de la cámara como dentro de sus cráneos. «Bienvenidos al umbral», dijo con calma. «Inhumana, han corrido, han rezado, han llorado, pero todo los conducía aquí. Nadie escapa del centro, porque el centro los estaba llamando desde el principio». Extendió la mano, y las sombras del círculo se alzaron como columnas líquidas, rodeando a los sobrevivientes. Rose gritó y trató de huir, pero el suelo se movió bajo sus pies, devolviéndola al borde del círculo como si una fuerza invisible la empujara. Anne, presa del pánico, levantó un rosario, pero este se derritió entre sus dedos, convirtiéndose en ceniza caliente que le quemó la piel. Brennan, con una furia desesperada, levantó el crucifijo una vez más, pero esta vez el objeto estalló en sus manos, proyectando fragmentos incandescentes que se incrustaron en sus brazos. El grito que lanzó se confundió con el rugido que emergía desde el centro del círculo. La piedra comenzó a abrirse, revelando un abismo líquido de oscuridad ardiente, un mar que no era agua, sino algo más denso, más vivo, que respiraba y exhalaba en un ritmo que coincidía con los latidos de la cámara. De ese abismo surgieron formas, primero siluetas sin rostro, luego figuras encapuchadas idénticas a las que habían visto en los pasillos, pero ahora multiplicadas, infinitas, como si todo el convento hubiera sido solo un reflejo de lo que dormía en este lugar. Margaret lanzó un último grito, su cuerpo arqueándose, y entonces se quebró, literalmente. Su piel se abrió en fracturas luminosas, revelando una figura nueva que emergía de dentro, una versión distorsionada de sí misma, con ojos negros y símbolos girando alrededor de su rostro. «Ella es nuestra ofrenda», proclamó Whitmore, y las figuras encapuchadas repitieron al unísono, sus voces retumbando en oleadas. «Ofrenda, ofrenda, ofrenda». Clara retrocedió, horrorizada,
pero al mismo tiempo sintiendo una atracción ineludible hacia el abismo. El humo que había respirado antes parecía ahora un lazo invisible que tiraba de ella hacia el centro, como si ya perteneciera al círculo. Rose lloraba, golpeando el suelo, pero cada golpe resonaba como si fuera absorbido por una superficie líquida. Anne, rota por el terror, comenzó a reír, una risa histérica que no parecía venir de su propia garganta, sino de algo que la manipulaba desde dentro. Brennan, con la cara desfigurada por el dolor, trató de arrastrarse hacia Clara, susurrando con voz rota: «No escuches, no aceptes, tú aún puedes». Pero antes de terminar, una sombra se enroscó alrededor de su cuello y lo arrastró dentro del círculo. Su cuerpo desapareció como si nunca hubiera existido, y el eco de su último jadeo quedó suspendido en la sala. Clara gritó, pero su voz fue sofocada por un coro ensordecedor. Las figuras encapuchadas comenzaron a entonar un cántico que no era humano, una mezcla de rugidos, susurros y lamentos que parecían provenir de todas las gargantas de la humanidad y de algo mucho más antiguo. El aire se volvió denso como plomo, y el abismo rugió con más fuerza, expulsando ráfagas de viento que olían a sangre y a hierro oxidado. Whitmore extendió los brazos, y las marcas en su piel comenzaron a brillar con la intensidad de un sol rojo. Sus palabras se convirtieron en mandatos. El sacrificio se ha cumplido, la llave se acerca, el centro se abrirá. Clara sintió como su propio cuerpo ya no le pertenecía, sus pies se movían solos hacia el círculo, sus manos temblaban como atraídas por un imán invisible. Rose intentó detenerla, abrazándola con todas sus fuerzas, pero las sombras la separaron con violencia, lanzando a Rose contra la pared con un golpe seco que la dejó inconsciente. Anne, todavía riendo, entró al círculo por voluntad propia, como si hubiera aceptado su destino, y fue devorada por las sombras en un instante. El círculo latió, y un resplandor rojizo ascendió hacia el techo, proyectando símbolos en toda la cámara, símbolos que ahora se grababan en la piel de Clara con cada paso que daba. El dolor era insoportable, pero al mismo tiempo se sentía iluminada, como si cada herida abriera una puerta en su mente hacia un conocimiento prohibido. «Eres nuestra elegida», resonó la voz de Whitmore, «tu carne será el templo, tu sangre será la llave, y tu nombre será olvidado en el mundo de los hombres, pero escrito para siempre en el corazón del vacío». Clara alzó la mirada, y en el fondo del abismo vio algo moverse, un ojo gigantesco, de un negro tan profundo que parecía absorber toda la luz. Rodeado de llamas rojas que no ardían sino que respiraban, el ojo se abrió lentamente, y al hacerlo, todos los símbolos en las paredes comenzaron a girar frenéticamente. Un rugido atravesó la sala, y en ese instante Clara comprendió que el despertar había comenzado, y que no habría marcha atrás. El ojo en el abismo se abrió por completo, y con él un rugido descomunal sacudió la cámara, un rugido que no provenía solo del vacío frente a ellos sino también del interior de sus propios cuerpos, como si cada hueso y cada órgano vibrara en sintonía con aquella entidad que despertaba. Clara, con la piel marcada por símbolos incandescentes, gritó de dolor, pero al mismo tiempo sintió un poder que la arrastraba. Un poder que se incrustaba en su sangre como fuego líquido recorriendo sus venas. Rose, semi-inconsciente contra la pared, abrió los ojos lo suficiente para ver a su amiga caminando hacia el centro del círculo, y un terror indescriptible la invadió, no solo miedo por Clara, sino miedo por el mundo entero, porque lo que se liberaba allí no podía ser contenido por ninguna oración, ni por ningún muro, ni por la fuerza de 1000 ejércitos. Anne había desaparecido en el abismo y su risa aún resonaba, multiplicada, como si ahora formara parte de aquel coro eterno. Margaret ya no existía como humana, su forma distorsionada caminaba alrededor del círculo como sacerdotisa renacida, repitiendo palabras que no eran de ningún idioma conocido pero que todos comprendían instintivamente, porque estaban escritas en la carne misma de la creación. Whitmore,
con los brazos extendidos, se había transformado también, sus facciones desfiguradas en un rostro que era humano y demoníaco a la vez, su piel iluminada por grietas que dejaban escapar un resplandor rojo como lava, y su voz se había multiplicado hasta convertirse en un coro que imponía su voluntad en cada piedra del lugar. El centro se abre, proclamó, y el abismo respondió con un rugido aún más profundo, proyectando columnas de humo y fuego que se enroscaban como serpientes gigantescas por toda la sala. Clara trató de resistirse, sus lágrimas mezclándose con la sangre que caía de las marcas ardientes en su cuerpo, pero cada paso hacia el círculo parecía inevitable, como si el suelo mismo la empujara. El ojo la miraba directamente a ella, y en esa mirada infinita vio escenas imposibles, ciudades enteras ardiendo bajo un cielo rojo, océanos evaporándose en tormentas de fuego, multitudes humanas cayendo de rodillas no por fe sino por puro terror, y entre esas visiones también se vio a sí misma. Erguida como una reina oscura en medio de la devastación, su voz liderando un ejército de sombras, el horror y la atracción eran inseparables, y Clara gritó con toda su fuerza, un grito que resonó más fuerte que el coro, rompiendo por un segundo la melodía inhumana de las figuras encapuchadas. Rose, arrastrándose con las pocas fuerzas que le quedaban, logró tomar una piedra del suelo y lanzarla al círculo. El objeto se incendió en el aire antes de tocar el centro, como si hubiera sido absorbido por una hoguera invisible, pero ese pequeño gesto distrajo a Whitmore por un instante. Clara lo notó y, con un esfuerzo sobrehumano, logró detener su avance, clavando los pies en el suelo aunque el dolor la hiciera sentir como si se quebrara en mil pedazos. «No seré tu llave», gritó, su voz temblando entre furia y desesperación. El ojo parpadeó lentamente, y el silencio volvió a la sala por un instante. Todos los cánticos se detuvieron, incluso Whitmore quedó petrificado, y ese segundo de calma fue peor que cualquier rugido, porque en él se percibía el juicio de algo que estaba más allá de toda comprensión. Entonces el círculo explotó en un resplandor rojo cegador, lanzando ondas que golpearon a todos contra las paredes. Rose gritó de dolor, Margaret cayó de rodillas emitiendo sonidos animales, Whitmore rugió como bestia herida, y Clara se encontró en el aire, suspendida sobre el abismo como si manos invisibles la sostuvieran. Una voz resonó directamente en su mente, una voz femenina, grave, infinita, que no provenía del ojo ni del círculo, sino de un lugar más profundo aún. «No puedes negar lo que eres, la elección fue hecha antes de tu nacimiento, eres puente, eres templo, eres inicio y fin». Clara lloró, luchando contra esas palabras, recordando cada rostro humano que había amado, cada risa compartida, cada momento de sol que parecía tan lejano ahora en medio de aquella oscuridad. «Soy humana», murmuró, aunque su voz se perdió en el estruendo, «no me tendrás». Pero el abismo respondió con visiones aún más crueles. Vio a Rose arder en llamas, vio pueblos enteros consumidos, vio niños llorando en medio de ruinas, y comprendió que resistirse significaba no solo condenarse a sí misma, sino condenar a todos a sufrir el despertar sin control. Whitmore se reincorporó, su cuerpo ardiendo en grietas de luz roja, y gritó, «Acepta tu destino, Clara, si no lo haces, el despertar será caótico y devorará todo lo que existe». Sus palabras, por perversas que sonaran, tenían un eco de verdad que caló en los huesos de todos. El ojo volvió a parpadear, y la sala entera se sacudió con tanta violencia que pedazos enormes del techo comenzaron a caer. Rose gritó el nombre de Clara, extendiendo la mano hacia ella, pero las sombras la golpearon de nuevo contra la pared, esta vez con tanta fuerza que un hilo de sangre corrió por su frente. Clara, suspendida, sintió que su corazón latía al mismo ritmo que el abismo. Cada golpe de sangre dentro de ella sincronizado con el pulso de aquel ojo colosal. «Llave», repitieron miles de voces, y esa palabra ya no era un susurro, era un decreto que aplastaba todo pensamiento. Sus manos se abrieron solas,
y de su piel brotaron chispas rojas que formaban símbolos en el aire, los mismos símbolos que ardían en las paredes. Margaret se postró ante ella, murmurando, «La elegida, la elegida, la elegida». Rose lloraba sin fuerzas para levantarse, pero aún repetía entre sollozos: «Resiste, por favor, resiste». El ojo comenzó a cerrarse lentamente, no como un fin, sino como un respiro, como si se preparara para un despertar completo que aún no había llegado. Y Clara entendió que ese cierre era solo el preludio, un latido antes del nacimiento final. Entonces, de la oscuridad detrás del ojo, emergió algo más, una silueta colosal, un cuerpo que no podía comprenderse, formado de sombras, fuego y huesos titánicos que se entrelazaban. Era la forma verdadera de lo que había dormido allí desde el principio, algo que no debía ser nombrado porque su existencia misma rompía la cordura. Whitmore cayó de rodillas, lágrimas de fuego descendiendo por su rostro, y gritó: «Despierta, toma lo que es tuyo». Clara supo entonces que la siguiente decisión ya no sería solo suya, sino del mundo entero, y que lo que hiciera en ese instante definiría no solo su destino, sino el destino de todo lo vivo. El mundo contuvo la respiración mientras Clara flotaba sobre el abismo, rodeada por el ojo que se abría y cerraba en pulsos infinitos. Las sombras colosales de su despertar temblando con cada latido que parecía sincronizarse con el corazón de todo lo existente. Rose, todavía en el suelo, luchaba por incorporarse, su mirada fija en Clara como si su sola fe pudiera sostenerla, mientras Margaret murmuraba palabras incomprensibles que se mezclaban con los gritos y llantos que llenaban la cámara. Whitmore, desfigurado y consumido por la luz roja que atravesaba su cuerpo, levantó los brazos hacia el cielo que se había doblado en colores imposibles, clamando por un final que ninguno de ellos podía prever, y aún así sabía que solo él podía ofrecerlo. La silueta que emergía del abismo detrás del ojo se hizo más nítida, más definida, y su tamaño era tal que los límites de la cámara parecían haberse derretido ante su presencia. Era un ser que reunía todo lo oscuro y todo lo luminoso, una amalgama de sombras, fuego, huesos y un poder que desafiaba toda comprensión humana. Clara sintió un tirón interno, una fuerza que la invitaba a fusionarse con esa entidad, a convertirse en la llave que abriría la puerta definitiva entre lo conocido y lo prohibido, entre la vida y la aniquilación absoluta. Su cuerpo temblaba mientras su mente luchaba, cada recuerdo de sus amigos, de su infancia, de todo lo humano que había amado y protegido, compitiendo contra la promesa de poder infinito y conocimiento total que le ofrecía aquel coloso. Rose gritó con todo lo que le quedaba: «No, no dejes que te consuma, no eres solo llave, eres salvación». La palabra salvación resonó en los muros y en el abismo, haciendo que incluso Whitmore dudara por un instante, su voz retumbando: «El tiempo se ha terminado, acepta tu destino o todo perecerá». Margaret cayó de rodillas frente a Clara, extendiendo sus brazos, los símbolos brillantes en sus manos iluminando la sala con un resplandor que contrastaba con la oscuridad que emanaba del abismo. Clara cerró los ojos, respirando profundamente, y por primera vez en siglos escuchó su propia voz interior más fuerte que la del mundo entero: «No soy solo llave, soy quien decide». El ojo se detuvo un instante, como conteniendo la tensión del universo mismo, y luego todo explotó en luz y sonido. El coloso surgió de la oscuridad en un rugido que quebró los cimientos, pero Clara permaneció firme, sus manos abiertas, su cuerpo iluminado por fuego propio que no quemaba sino que purificaba. Las sombras intentaron envolverla, los gritos y lamentos se intensificaron, pero su voluntad era un muro impenetrable, con un movimiento mental que parecía simple pero que requería toda la fuerza de su alma. Clara absorbió la energía del ojo, la del coloso, y la transformó, moldeándola, conteniéndola, convirtiéndola en un torrente controlado que comenzó a restablecer el equilibrio entre el abismo y la realidad. Rose y Margaret sintieron como el aire vibraba, como la presión disminuía,
como los gritos se convertían en un murmullo lejano, y finalmente en silencio, Whitmore cayó, inconsciente o derrotado, nadie podría discernirlo, mientras la silueta colosal del abismo comenzaba a desvanecerse, disolviéndose en partículas de luz que caían como cenizas de un fuego que nunca existió. Clara flotaba, exhausta pero intacta, con los símbolos aún brillando en su piel, consciente de que había elegido salvar, no destruir, que su destino no era servir al horror sino contenerlo, que su humanidad era la llave verdadera que podía mantener el equilibrio. Afuera, la luz del amanecer se filtraba a través de las grietas y la tierra tembló suavemente como si respirara aliviada. Rose se acercó a Clara, apoyándose en ella, y juntas contemplaron el abismo que ya no rugía, que ya no prometía destrucción, sino advertencia. Margaret permaneció de rodillas, murmurando palabras de gratitud que nadie escucharía jamás, mientras los vestigios de la entidad se dispersaban lentamente por el aire, dejando un silencio pesado, profundo, que hablaba de lo que había sido y de lo que aún podía ser. La elección de Clara había salvado más que sus vidas, había restaurado un fragmento del orden en un universo donde el caos acechaba detrás de cada sombra. Whitmore, cuando despertó, comprendió que su destino ya no era controlar ni destruir, se retiró en silencio, marcado por lo que había presenciado, convertido en testigo involuntario de un poder que nunca podría dominar. La historia de esa noche se convertiría en leyenda, contada en susurros, en sueños, en historias de advertencia, pero quienes la vivieron sabrían la verdad, que incluso en los abismos más oscuros, la elección de un ser humano podía alterar el curso de todo. Clara, Rose y Margaret se alejaron de la cámara, sabiendo que no podían regresar, que la humanidad no debía conocer la magnitud de lo que había enfrentado, pero también sabiendo que su sacrificio garantizaba la supervivencia de un mundo que nunca entendería del todo. Mientras caminaban hacia la luz del amanecer, cada paso resonaba con la certeza de que habían vencido no por fuerza, ni por magia, ni por la intervención de los dioses, sino por algo que el abismo nunca podría comprender, la voluntad de preservar lo que era bueno, incluso cuando lo bueno parecía imposible, y en algún lugar, profundo en la tierra, el ojo cerró su última mirada, susurrando, no en ira, sino en reconocimiento. Incluso los abismos deben respetar la determinación de aquellos que eligen la luz en lugar de la oscuridad.